¿Qué tal? Muy buenas noches. Mil buenas noches. Buenas noches con todos. ¿Cómo está, señor? ¿Listo? Muy bien, perfecto. ¿Me están confirmando? Ok, ¿le podemos iniciar? Muy bien, chicos. Entonces, vamos con la tercera charla acerca de lo que es la gestión de servicios de salud. Y quiero empezar con el video para saber qué exactamente es gestión, ¿sí? ¿Qué es la salud pública? Pensando. Muy bien. Seguramente has escuchado en más de una oportunidad el término salud pública. Pero, ¿qué es la salud pública y en dónde la encontramos? La salud pública ha evolucionado desde su origen, fortaleciéndose en sus pilares fundamentales: la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la prolongación de la vida, educando a la población, controlando infecciones o enfermedades y manteniendo un ambiente saludable, con el fin de mantener un cuerpo y mente sanos. Esto es salud pública. La salud pública la encontramos en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, la contaminación ambiental, la cual genera muchas enfermedades de tipo respiratorio, pero puede prevenirse fortaleciendo las energías renovables, el uso de transporte público o ejecutando leyes anticontaminación. Lo mismo ocurre con las enfermedades que se generan mediante nuestro estilo de vida, por ejemplo, la dieta, el tabaco o la falta de actividad física, evitándose mediante campañas de educación, restricción en la publicidad y la modificación de los precios de estos productos. El objetivo de la salud pública es ayudar a los individuos y comunidades a alcanzar el más alto nivel de la salud. Recuerda, la salud pública también es tu salud. Somos salud pública. Ok, muy bien. Habíamos dicho en la primera charla que es importante conocer realmente qué es nuestra salud pública, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los actores? ¿Cómo trabajamos en la parte de la administración y más? Pero ahora vamos a conocer quiénes somos, cómo podemos ir apoyando y más. ¿Ok? La salud no solo necesita médicos. Para que tú puedas recibir el servicio es necesario que existan administradores en salud, que combinan el perfil de gerentes con una vocación de servicio a las comunidades. Ser un administrador en salud no se reduce solo a organizar la nómina, también hay que planificar y gestionar para mejorar el servicio de la salud, así como evaluar su impacto social. Los administradores en salud sabemos de mercadeo, seguridad social, derecho, salud pública, epidemiología, talento humano, estadística, contabilidad y atención al usuario. Los que nos decidimos por la administración en salud es porque sentimos una afinidad por la organización de las empresas y tenemos una convicción de servicio social. Al ser profesionales, son buenos para manejar información y propositivos al momento de liderar y trabajar en equipo. Nosotros trabajamos en las entidades promotoras de salud o en las instituciones prestadoras del servicio de salud, específicamente en las dependencias de atención al usuario, facturación o salud pública. También somos auditores, es decir, evaluadores del trabajo de las instituciones o asesores en las secretarías de salud e incluso en el ministerio. A los administradores en salud nos confían el buen funcionamiento de clínicas, hospitales y puntos de salud. Somos quienes organizamos la prevención y promoción de los servicios sanitarios. Yes. Muy bien.
Por lo tanto, vemos, vamos a ver, aquí, para que no se mareen mucho, ¿no? Los administradores de salud tenemos una gran responsabilidad, no solamente en algo basado en una distribución, sino también en algo macro. Podemos ver una institución, podemos ver una red informativa, podemos ver una población y más. Por eso es importante conocer el día a día referente a cómo vamos a ir organizándonos y apoyándonos dentro de lo que es el sistema de... Y vamos para el último video. Mi nombre es Paola del Carpio Ponce y hoy tengo el enorme reto de tratar de explicar cómo se organiza nuestro sistema de salud en simple y corto. Para eso me voy a apoyar en un gráfico elaborado junto con Vidensa Consultores. ¿Podré? Veremos. Lo primero es decir que tenemos un sistema de salud bastante fragmentado. Tenemos el sector público, el seguro social del empleado y el sector privado. Estos atienden a diferentes grupos de la población. Para ordenarnos, vamos por funciones. Así nos daremos todos cuenta a qué me refiero con que el sistema está súper fragmentado. Primero está el rector, ese que dicta las políticas de cumplimiento obligatorio para todos los sectores y todos los niveles de gobierno involucrados. ¿Quién es? Pues el Ministerio de Salud. Pasamos a la supervisión. Aquí entra su salud, que es el encargado de velar por nuestros derechos de la salud. Además, para regular y supervisar a los seguros privados, se encuentra la SBS, Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs. Es aquí donde comenzamos a complicarnos. ¿Recuerdan que hablaba de diferentes grupos de la población atendidos? Pues bien, todo lo que corresponde en nuestro sistema al sector público está dividido a su vez en subsistemas conducidos por diferentes ministerios. Estos ministerios a su vez modulan el financiamiento de su subsistema. El Seguro Social, que atiende a los trabajadores formales y a sus familias, es conducido por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. La atención a los policías y a las Fuerzas Armadas es conducida por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa respectivamente. En lo que queda del sector público, queda el Ministerio de Salud, además de los gobiernos regionales. En cada subsistema existen diferentes formas de aseguramiento y manejo de fondos, así como diferentes redes para la prestación del servicio, lo que finalmente llega al ciudadano. Comencemos por el aseguramiento. Están, por ejemplo, los seguros privados. Atendiendo a los trabajadores formales, se encuentra de salud y también las EPS, que son privadas. Para la policía y las Fuerzas Armadas están Salud Pol y las IAFAs de las Fuerzas Armadas. Finalmente, está el Seguro Integral de Salud, el SIS, pensado originalmente para las poblaciones más vulnerables. Además, se encuentra el FISAL, que cubre enfermedades de alto costo. Pasemos a la prestación. Entonces, si yo soy un ciudadano y necesito atención, ¿a dónde voy? ¿Quién me atiende? ¿Quién me presta el servicio? Se encuentran por un lado las redes privadas, las clínicas privadas que todos conocemos. Estas atienden a los asegurados privados y también a los beneficiarios de las EPS en la capa simple. Está además la red de salud, que atiende a los asegurados de salud y a los asegurados de las EPS en capa compleja. Para la policía y las Fuerzas Armadas están las sanidades, que cuentan con sus redes prestacionales propias. Por lo demás, por ejemplo en Lima, están los hospitales y los establecimientos del MINSA, además de la red prestacional de cada región. ¿Notas la fragmentación? ¿Te habías preguntado alguna vez por qué no puedes ir a cualquier hospital así nomás? Este es nuestro sistema de salud, un sistema fragmentado, organizado en subsistemas, cada uno con reglas propias organizadas verticalmente. Toda esta desarticulación claramente afecta a la rectoría, la capacidad de mando del MINSA. Sin embargo, a quienes más afecta finalmente es a nosotros, a los ciudadanos. Hablamos de diferentes estándares de servicio para diferentes grupos de la ciudadanía. Complejo, ¿no? Imagínate cómo es gestionar esto en la vida real. Todos queremos un mejor sistema de salud, pero ¿por dónde comenzamos? Ok. Con este último video entramos entonces a nuestra clase, ¿no? El día miércoles habíamos visto sobre nuestro clasificador y justamente muchos de ustedes decían en provincias, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué no tenemos las mejoras? ¿Por qué no contamos con los
requerimientos si tenemos unas normas ya establecidas. Porque como bien menciona en el video, estamos fragmentados. Estamos subdivididos de tal manera que no llega la misma competencia a los mismos niveles en diferentes regiones o en diferentes provincias, y de igual manera no se da la misma atención en diferentes realidades, en diferentes lugares y más. ¿Ok? Entonces, por eso tenemos los niveles de atención. Y en lo que es parte de hospitales, ¿no es cierto? MINSA, tenemos sectorizados de acuerdo al lugar. ¿Ok? ¿Qué necesitamos para mejorar ello? Necesitamos una organización con un sistema abierto, del cual todos trabajemos. Habíamos dicho en la clase del día lunes, ¿no es cierto?, que necesitábamos recursos humanos. ¿Qué más habíamos dicho? Materiales, recursos. ¿Cuál más habíamos dicho? A ver, ¿quién se acuerda qué más habíamos dicho? Referente a los recursos humanos, materiales, insumos, equipamientos, porque todo ello va a ser un proceso del cual vamos a necesitar tantos recursos físicos, tecnológicos y financiamiento, como los recursos de bienes y servicios. ¿Ok? Y los recursos de bienes y servicios van a ser justamente aquellos que nos van a ayudar a tener el proceso de transformación. ¿Por qué? Porque vamos a tener un ambiente interno y un ambiente externo. Un ambiente externo donde vamos a brindar el apoyo a todos nuestros pacientes de una manera orientada, informada, expresada y asimismo tenemos que tener dentro de nuestros recursos financieros, recursos tecnológicos y físicos, un feedback con los servicios o cómo brindamos servicios. ¿Por qué? Porque de repente podemos tener al mejor especialista o al mejor cirujano, pero no tenemos un centro operatorio, no tenemos un centro quirúrgico, de repente tenemos a un excelente en gastro, pero no podemos hacer una endoscopía o algo tan simple, ¿no? Queremos o tenemos un equipo de radiología, pero no contamos con un radiólogo, ¿ok? Entonces siempre dentro del proceso de transformación es importante contar con todos los actores y más. Para ello, las organizaciones exitosas siempre van a trabajar alcanzando sus metas. Se van a trazar sus metas para poder proyectarse, poder coordinar y poder tener una organización, planificación y después un control. Estas van a adoptar nuevos trabajos. ¿Qué quiere decir? Va a ser la información en base fundamental, van a trabajar en forma globalizada, van a tener mayor participación en la toma de decisiones. Todos van a trabajar. Habíamos dicho, no solamente trabaja el jefe, sino trabajan todas las partes para poder coordinar y mejorar el servicio. También, asimismo, van a ser orientadas al usuario, de acuerdo a las necesidades, al requerimiento. Como estamos en la actualidad estamos modo dengue, ¿no es cierto? Estamos en todas las zonas del norte que existe justamente el fenómeno del niño, del cual estamos teniendo el rebote del dengue y ya está teniendo más alza de pacientes. De igual manera, hay que motivar y hacer participar a su personal. ¿En qué? En campañas, organizaciones, discusiones, mejoras. Que ellos también mencionen cuál es la necesidad y cuál es la mejora que se tendría que tener. ¿Ok? Y por último, tenemos que contar con hacer una organización plana. ¿Qué quiere decir planas? Donde todos vamos a ser escuchados. Ay, perdón. Donde todos van a ser escuchados. Todas las organizaciones planas, y quiere decir que el jefe va a coordinar con la parte operaria y de igual manera van a tener su feedback de manera inmediata. Y lo ideal es que este feedback ayude
a mejorar el proceso, ayude a mejorar la organización y mejore el establecimiento de salud, el centro de salud o el lugar donde vayamos a brindar el servicio. Por lo tanto, vamos a tener que contar con una buena organización. Y para ello, vamos a tener la organización, que esta tiene que ser cómo manejar el ambiente. Es una forma como vamos a manejar el ambiente en clima laboral adecuado, habíamos dicho, una infraestructura adecuada, un ambiente equipado, un profesional capacitado y más. Y estos van a ser los puntos importantes para mezclar, para tener la mezcla compleja entre los valores, las conductas, las normas, las actitudes, las creencias entre los mismos miembros de la organización. ¿A qué me refiero? Que todos van a tener la misma meta. La meta de cuidar, salvar, proteger dentro del establecimiento de salud, la meta de la visión y la misión que tiene cada institución, ¿ok? De acuerdo a su área, a su territorio, de acuerdo a su provincia y más, ¿ok? Entonces, siempre establecer estrategias y más. Y acá bien dice, esta mezcla compleja va a iniciar desde valores, ¿no es cierto? Habíamos dicho también que los valores eran importantes. Los valores ayudan a mejorar, ¿ok? A ver, somos ya 20 personas. Yo necesito que hagamos un feedback para no sentirme aquí que estoy hablando sola, ¿ok? Y podamos tener una buena... ¿Qué más necesitaríamos para que nuestra organización trabaje bien? Aparte de tener valores, conductas, normas, actitudes, ¿qué más creen ustedes que necesitaría para tener una buena organización y un ambiente laboral o un ambiente que mejore las perspectivas de nuestra institución, de nuestro puesto de salud o más? A ver, los escucho. Y me escriben. Unas normas de convivencia, ¿no es cierto? ¿No? El respeto mutuo, ¿no? La escucha activa. ¿Qué más? A ver, gracias, Fran. Cintia, a ver qué dice Cintia, Raquel, Marlene, ¿eh? Josie, Ángel. Puede tener buenos médicos también, buenos profesionales, ¿no? De los buenos profesionales, de repente que nos ayude a capacitarnos, ¿no? Un ambiente agradable de convivencia y cooperación, claro, ¿no? De repente el personal más capacitado ayude a orientar a los demás y muy bien, no voy a llegar a una institución donde no solamente voy a trabajar, sino me van a capacitar. Y donde me van a capacitar, me van a comprender, me van a coordinar y más. Tener buenos médicos, el buen trato es importantísimo, ¿no? El respeto que habíamos dicho, ¿no? El respeto mutuo entre todos los profesionales, que va dentro de las normas de convivencia, ¿cierto? El ayudarnos sin decir ni el por qué, ¿no es cierto? La buena atención a los pacientes. Esa es nuestra finalidad. Siempre va a ser, nuestra organización va a ser primero porque la finalidad va a ser la atención de los pacientes. Que nuestros pacientes nos digan, gracias, muchas gracias, me fui muy bien atendido. ¿Ok? Tener claro sus funciones, bien, para saber y no replicar ni las funciones, porque a veces si replicamos funciones, ¿no? Nos hacemos muchas actividades y realmente al final nos confundimos. ¿Ok? Muy bien, entonces sí sabemos que dentro de la organización vamos a tener conductas adecuadas, el apoyo, la coordinación, la comunicación efectiva, sin levantar la voz de repente, ¿no? O sin dejar que el otro trabaje más que el otro. También suele pasar a veces en algunas instituciones, ¿no? A veces uno dice, no, yo vengo de guardia del otro lado. Y no, siempre voy a descansar a mi institución. En cambio, dentro de las conductas es trabajar siempre de manera equitativa. La atención de manera clara, precisa, siempre con una sonrisa, claro, ¿no es cierto? A veces vemos al mismo actor en una institución privada, sonriente, contenta, feliz, pero se va a la misma
el mismo actor, de repente al mismo día o al día siguiente en una institución pública, ¿no? Y la vemos seria, la vemos parca, la vemos incómoda, ¿no? Y lo que preguntamos es ¿por qué? Si es la misma persona, pero a veces el ambiente es lo que te hace, ¿no? El ambiente, la capacitación, la información, de repente elogiar al trabajador, ¿no? Tener un jefe que te diga, vamos, sí podemos hacerlo, que es diferente tener un jefe y decir, otra vez vamos a avanzar, tenemos que hacer trabajo y más, ¿cierto? Y ahí es importante la actitud. La actitud es algo importante, es cómo nosotros nos vamos a ir dirigiendo, cómo vamos a entrar. Si yo estoy, me levanto y digo, voy a estar cansada en el día, ay, no, no quiero atender ningún paciente. ¿Atenderé bien a mi paciente o no? ¿Qué dicen ustedes? Si estoy cansada, de repente malhumorada, no puedo dormir bien en la noche y llego con una actitud negativa al trabajo. ¿Cómo atenderé a mis pacientes? No es, no la atención, no es la misma, así es, pues, ¿no? Pero ¿cómo atenderé? ¿Atenderé bien? Si estoy incómoda yo misma conmigo misma. Mal, así es, Rosita. Así es, ¿no es cierto? Mala, trataré una mala atención, porque mi actitud de por sí no me ayuda. ¿Ok? Y eso voy a reflejar, voy a transmitir a mis pacientes y mis pacientes de repente mi incomodidad que yo tenía las voy a transmitir y automáticamente no le voy a dar una buena atención. No, fastidiada con uno mismo, igualmente con los pacientes. No va a atender bien. Los pacientes son personas y los números me etiquetan. Es muy cierto, Ángel, es muy cierto. ¿No? No son diagnósticos. No es el paciente de la diabetes de la cama 5, sino es el señor Juan Pérez. ¿No es cierto? No es la cama 321-1, ¿no? Sino el paciente, pues, Pepito, ¿no? Con su apellido. Siempre recordemos poner al señor, señora, nombre y apellido. Y con el respeto correspondiente. ¿Ok? Entonces es importante siempre tener la actitud buena, positiva. Bueno, sí, me levanté con mal, pero tengo que ir a trabajar. Voy a rescatar vidas, a salvar vidas y de salvar vidas va a depender de mí. Y eso me va a ayudar mucho a cuidar mi visión, mi visión y también mis comportamientos. ¿Ok? Entonces habíamos dicho que dentro de la organización vamos a tener también valores organizacionales, que vienen a ser conceptos que de las buenas organizaciones, que nos brinda, ¿ok? Normas dentro de la institución. Estas normas, parámetros, vestimenta, apoyo, etiquetas que nos van colocando la misma administración o el mismo lugar del cual nosotros tenemos que seguir, ¿no es cierto? Dentro de los valores organizacionales estamos la hora de llegada. Pacientes son, ¿no es cierto? Es la hora de salida, ¿ok? A veces vemos en organizaciones que llegan, un ratito voy a tomar desayuno, se va 1 hora y media. Después regresan y dicen, ay, ya tomé mi desayuno, ahora estoy cansado. Ay, pero voy a descansar unos 5 minutos entonces. Ok, ya pasó 2 horas, ¿no? Y de ahí ya se hace el almuerzo. Y la lista de pacientes que tenía se redujo a 4 o 2 pacientes atendidos en la mañana. Y de ahí viene la segunda parte. Y dentro de la segunda parte está, bueno, entonces ahora me voy a almorzar y debe de tomarme mis 45 minutos o 60 minutos por ley, me tomo mis 2 horas. ¿Ok? Eso no es. Dentro de los valores organizacionales siempre está la hora de ingreso, la hora de salida, el tiempo del almuerzo, el tiempo del reporte, el tiempo de la atención correspondiente, la implementación que vamos a contar, ¿ok? Con la mascarilla, con el gorro, con el uniforme adecuado, con la limpieza y pulcriedad que deberíamos considerar. Asimismo, tenemos el clima organizacional, ¿ok? Que viene a ser la atmósfera de trabajo, cómo se percibe a las personas en esta organización, ¿ok? Que viene a ser, respetamos a los superiores, respetamos a nuestros inferiores
porque a veces es un poco difícil conversar con algunas personas cuando no lo respetan, ¿no? Algunos aquí de repente son personales de salud, ¿no es cierto? Técnicos, tecnólogos, ¿ok? O químicos farmacéuticos, que no se sienten tan valorados o no el paciente o algún otro profesional les dice, pero es su trabajo, pero sí de repente quiere ser respetado el médico, ¿no? O algún otro profesional que según línea jerárquica estamos mal. Recordemos que todos trabajamos en el mismo nivel. Médico, enfermera, técnico, tecnólogo de laboratorio, químico farmacéutico, ¿ok? Y habíamos dicho que hasta el personal de limpieza y seguridad tienen que trabajar en el mismo atmósfera para percibir las mismas ideas y trabajar de manera organizada. Para ello también tener un buen estilo de vida, estilo gerencial, perdón, como los gerentes que ejercen autoridad. Recordemos que no siempre los jefes van a ser unos buenos líderes. A veces los jefes, ¿no? Son aquellos que dan indicaciones o dan información de los cuales no ayudan a crecer, sino al contrario, ayudan a la mejora. Y esta ayuda a la mejora va limando poco a poco y se va demorando. Pero el buen líder es el que se pone adelante, ¿no es cierto? Y a veces el estilo gerencial es tomo la batuta, yo informo, yo aviso, yo comunico, yo realizo las cosas y esto a la vez va a generar no solamente autoridad, sino también va a generar respeto, ¿ok? Y buena visión. Si al jefe ustedes lo ven haciendo una actividad, a ustedes también le va a dar ganas de hacer la actividad, ¿no es cierto? Pero si yo veo a mi jefe que está durmiendo, no está haciendo actividades, por ende, también los demás van a seguir de la misma manera. ¿Ok? Entonces, recordemos que dentro de las organizaciones también vamos a contar con organizaciones formales e informales, ¿no es cierto? Ayer, el día miércoles, muchos de ustedes me decían, ¿por qué no mejoramos? Porque a veces de esto, de la organización formal, la convertimos en informal. ¿A qué me refiero? Solamente algunos administradores trabajan por el momento. Bueno, vamos a reparar, pongamos un ejemplo, vamos a reparar la camilla, vamos a entornillar las ruedas para que la camilla funcione. Esto debería ser así. Lo que debería hacer es reparar de una manera eficiente. ¿Ok? Entonces, aquí trabajamos mucho dependiendo de cuán es el gestor o el administrador de salud que tiene que orientarnos para apoyar nuestra institución. Pero, vuelvo a mencionar, ustedes son los visionarios. Ustedes son los que tienen que mencionar y decir, la silla no está reparada o la camilla no está reparada. Miren, esto con un paciente de 110 kilos, con un paciente de 80 kilos, se va a caer y el paciente se va a caer y se puede lastimar y yo también me puedo lastimar. Entonces, es importante tener esto claro, que no todas las organizaciones, ¿ok? Van a ser formales, buenas o informales, ¿ok? Sino lo ideal es que sean unas formales dentro de un parámetro, una organización donde todos nos podamos apoyar. Y aquí vamos a necesitar muy bien de las herramientas de gestión de la calidad. ¿Ok? Las herramientas de gestión de la calidad van a comenzar a partir del año 50 con las estadísticas de control de calidad. ¿Ok? En algún momento mencionaron cuál importancia es brindar una calidad a un paciente, ¿no? Ustedes bien mencionaron, lo importante es que mi paciente, ¿ok? Salga una buena atención al paciente, ¿cierto? Que mi paciente me diga gracias, muchas gracias, ¿ok? No somos como una tienda, vuelva cuando quiera, no le podemos decir, simplemente le decimos cuídese, ¿cierto? Y por lo tanto, es importante tener estas herramientas que pueden ser descritas generalmente para mejorar y tener los métodos de mejora continua o los métodos de solución del problema.
¿A qué me refiero? Que siempre de una necesidad, de un error, va a salir una mejora. Por ejemplo, vamos a ver, ustedes denme un ejemplo, cada uno de su entidad, de repente, uno de ustedes, a ver, ¿quién me puede decir un problema de una entidad de donde trabajan cada uno de ustedes? A ver, ¿quién se anima a decirme un problema de repente mínimo o grande de su institución? ¿Quién desea participar? Falta de comunicación. Ok. A ver, puedes sentir falta de comunicación de tres maneras. La falta de comunicación interpersonal, que yo no me hablo bien con mi colega, con el médico, con la tecnóloga, ¿ok? O la falta de comunicación hacia el paciente, ¿ok? De repente tengo muchos pacientes citados y solamente mi atención demora y tiene que demorar de 15 minutos, pero demora 7 a 8 minutos, ¿ok? Porque tengo muchos pacientes, ¿ok? Estoy lanzando los problemas. Acuérdense que el primer día hicimos la herramienta de Chicago para saber, ¿no? Los problemas. A ver, dime, Fran, ¿de dónde, cuál crees tú? ¿Ok? Falta de comunicación interpersonal del paciente o la falta de comunicación a nivel de la institución general. ¿Ok? De repente no sé dónde está la enfermera, no sé dónde está el técnico y más. ¿Ok? Entonces, podemos ir trabajando poco a poco. Si yo tengo falta de comunicación interpersonal en los demás actores, de repente no nos llevamos muy bien, hablo con mi jefe y le digo, en esta rotación, en este grupo de trabajo, no me llevo bien. Pero hay que entender bastante que cada persona es un mundo y cada mundo es individual. Y por lo tanto, es siempre importante tener una comunicación clara, precisa. Interpersonal, me dices, porque a veces no se llevan bien las enfermeras con ustedes. Bueno, existe una lucha de poder muy antigua, ¿ok? Los turquesos y los guindas, pero lo ideal es que sí se trabaje en equipo, ¿ok? Personalmente soy enfermera, tengo amigas obstetras, del cual su trabajo es bien funcional. Ver la parte obstétrica de mi paciente, ver partos y cesáreas, control de mi bebé, ¿ok? Prenatal, hacer la profilaxis y coordinar esa parte. Yo como enfermera voy a ver a mi recién nacido, ¿ok? Voy a hacer los cuidados de tamizaje, voy a hacer el cuidado de vacunación, ¿ok? Voy a hacer el apego de mi bebé a mamá, porque el bebé ya es de una enfermedad. Entonces, como bien mencionaron, hay que saber sus funciones de cada uno y hay que coordinar en él, ¿ok? Y aquí te estoy dando una mejora continua de solución de problemas, porque es solamente poner las funciones y saber en qué actividad tengo que realizar. No puedo decir, yo como profesional de salud quiero hacerlo todo. No, porque no lo vas a hacer bien. Siempre hay que trabajar con todo el equipo multidisciplinar. ¿Ok? Tú ves a la mamá y yo veo al bebé. ¿Ok? Es importante conocer cuál es la función importante que realiza cada profesión. Cintia menciona, falta de atención al paciente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hoy? Llevé a mi hija al pediatra, pero tenía fiebre y la pediatra no le examinó y tuvo que pedir a otro. A veces suele pasar eso, ¿no? La falta de empatía, le llamábamos nosotros, ¿no? El poder tocar al paciente, ¿ok? Muchos de los profesionales de salud le faltan esto, el tocar al paciente. Y aquí venimos y retrocedemos un poquito. Hemos venido de pandemia de 2 años, del cual de la virtualidad nos hemos conocido de esta manera, donde le decíamos al paciente, tienes que controlar la temperatura bajo un instrumento, que es el termómetro, ¿ok? Entonces, hay que aprender a ser empáticos. El aprender a ser empáticos, aquí vamos a la otra parte, actitudinal, ¿ok? De repente, la pediatra o está limitada en conocimientos o simplemente tiene un temor a ser contagiada. De repente tiene niños o más.
O de repente está sobresaturada. Me dices que has ido al pediatra, entiendo que hay emergencia, has llevado a tu hija, ¿ok? Y tiene una lista grande de pacientes. Entonces, se pierde la empatía al paciente. Y aquí, el gestor, la cabeza, tiene que hacer un apoyo, una ayuda, una orientación que va a mejorar automáticamente los criterios y mejoras. Marlene Chávez Sarmiento dice, a mi parecer, que parte de la comunicación, coordinación, empatía, vocación del profesional, el trabajo en equipo, integrarse todos los profesionales con un fin de la atención al paciente. Perfecto, Marlene, es cierto. Todo ello tiene un fin, habíamos dicho. ¿Cuál es nuestra meta de todo profesional de la salud? Es atender a nuestros pacientes, ¿ok? Darle una atención, darle una atención de primera, como siempre digo. Y la atención de primera es que el paciente salga restablecido. Como dice Cintia, salga sin fiebre mi paciente y salga con la seguridad de que este proceso ya no va a regresar. Entonces, ¿qué tengo que tener? Aparte de una comunicación efectiva, tengo que tener conocimiento. Porque si yo sé que esta fiebre le está dando por algún tipo de circunstancias, voy a saber qué responder. Pero si yo no me siento preparada, no tengo conocimiento de la sintomatología que puede presentar este paciente, automáticamente, sumado a que no tengo actitud, sumado a que no tengo empatía, ya no estoy haciendo una buena gestión. Y por ende, yo como un actor, uno, estoy dando mala imagen a toda la institución, ¿no es cierto? Porque ustedes por ahí van a escuchar, pero el médico tal que trabaja en ese turno, ay, no, él es piñoso, porque siempre los pacientes venían con él, porque siempre tiene larga cola, porque siempre. Entonces, vamos a retroceder y decir, algo falla con comunicación efectiva, empatía, ¿eh? De repente algún tipo de tener conocimientos de los diagnósticos y vamos a ir dándole las mejoras de proceso. ¿Y qué es? Orientarse para saber qué le pasa al doctor. Doctor, necesita algún apoyo, de repente yo lo controlo, pero vemos que de repente tiene el doctor duda. Entonces, mientras que lo controla mi paciente, le voy colocando hipertensión, fiebre alta, dolor abdominal, para que dándole ya las sintomatologías y apoyar. Porque la idea es que todos trabajemos en una manera coordinada, unida, para solucionar los problemas. Asimismo, vamos a tener que nos van a ayudar, como les había dicho el día miércoles, los procesos y los trabajos a mejorar. Dice, todos los actores de salud debemos mirar hacia un solo horizonte, que es la calidad de vida del paciente. Así es. Podemos recordar que cuando nosotros somos pacientes, ¿cómo nos gusta que nos atiendan? Nosotros todos los trabajadores de la salud, cuando somos pacientes nos volvemos bien especiales, ¿no? Siempre queremos saber, cuéntenme, ustedes si han sido pacientes, ¿no? ¿Cómo queremos que nos digan, nos pongan las medicinas, ¿no? Que nos digan exactamente qué medicamento me están colocando, ¿ok? ¿Por qué no me canalizan la vía en la primera vez, ¿no? ¿Por qué me colocan, me toman tanta muestra de sangre? ¿Por qué? ¿No es cierto, no? Somos los primeros que decimos no. Más aún, tenemos un poquito de paciencia con nosotros. Pero cuando va un familiar, ¿ok? Cercano, mamá, papá, hijos, esposo, ¿no? Familiar cercano a nosotros, sentimos eso. ¿Por qué no fue empático? ¿Ok? Pero vamos a ponernos en el papel del profesional. Y a ustedes le preguntan, ¿y por qué no fue empático? No, es que ya iba a ser mi hora de salida, ya estoy cansada, he trabajado 12 horas. ¿Ok? Pero ese paciente que también está viniendo de repente, no sabe eso, no sabe todo lo que tú sientes. Así como iniciaste, deberías culminar. Sí que es cansada nuestra labor, pero lo ideal es que siempre
tenemos que culminar tan igual como ingresamos, porque lo ideal es que nuestros pacientes se lleven esa idea. Qué bien me atendió esa licenciada, qué bonito, nunca se cansó. La vi trabajar corriendo, para aquí, para allá, ¿ok? Y es importantísimo dar esa imagen para poder mejorar, ¿ok? ¿Cómo podríamos mejorar? Dice Marlene, ¿no? Ayudándome en todo eso, sí, ayudando a incentivar. De repente pongo dentro charlas, me reúno con mi equipo de trabajo para saber qué tenemos que cambiar dentro de la empatía, la vocación, ¿ok? El trabajo en equipo y más. Para ello vamos a tener varios instrumentos. Uno de los instrumentos creados con la actividad es el causa y efecto. ¿Cuál es la causa y qué repercute o cuál es el efecto? Para ello tenemos el esquema o la herramienta de Ishikawa. ¿Ok? Ella nos va a demostrar, esta es una herramienta que nos va a demostrar justamente todo el proceso, cómo nos vamos a ir y cómo vamos a ayudar a ir desenvolviendo punto por punto. Recordemos que el éxito de las técnicas de gestión de la calidad van a ser demostrar justamente el conjunto de problemas. ¿Y eso qué quiere decir? Para buscar una solución, un control de calidad y una producción que nos ayude a hacer una retroalimentación para una mejora. Asimismo, vamos a tener dentro de las herramientas el histograma de frecuencia. ¿Es obligatorio del paciente tener un conocido en la institución médica con tratamiento? No, no es necesario. No lo veamos así. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros estamos en el otro lado y nosotros tenemos que tratar a todos nuestros pacientes tan cual o mejor que nos tratarían a nosotros. Entonces, lo ideal es que siempre poner las reglas de cómo quiero que me trate, voy a tratar para poder ayudar y mejorar el proceso. Lo ideal es que no tengamos o influenciados por si que tengo algún tipo de familiar, conocidos y más. Eso tenemos que ir cambiando poco a poco. Lamentablemente, en la actualidad existe ello. El profesional llega a las 7, pero de las 7 a las 7:30, mujeres se maquillan. Desde las 7:30 hasta las 8:30 toman desayuno. Desde las 8:30 hasta las 9 hacemos el recesito, como dicen, y de las 9 de la mañana atienden hasta las 2. 9, 10, 11, 12. 4 horas en la mañana. ¿Ok? Licenciada, pero se supone que entró a las 7. Tienes 3 horas que has perdido. ¿Cierto? Ok, entró 12, a las 12 se va a almorzar y debes de almorzar 1 hora, almuerza 2 horas. 1, 2, llegas a las. Entonces, chicos, ¿yo por qué les digo esos ejemplos? Porque uno tiene que hacer uno autoanálisis. Yo quiero mejorar mi institución, pero tengo que hacer autoanálisis. No, no me puedo ir a almorzar 2 horas. Mis pacientes me están esperando. Mi proceso me está esperando. Tengo que mejorar este proceso. Almuerzo en 45 minutos, mientras que me higienizo, post almuerzo, me lavo los dientes, me lavo la mano, me voy a ir a avanzar mi proceso. ¿Ok? Decíamos muy bien que las herramientas de mejora de gestión vamos a tener, perdón, perdón, dentro de las herramientas vamos a tener el esquema de Ishikawa, el histograma de frecuencias, que vienen a ser justamente la herramienta de barras de distribución de los datos necesarios para contar. Y esto nos va a hacer de acuerdo a nuestras estadísticas. Cuántas atenciones, por ejemplo, acá tengo el ejemplo, el tiempo de espera del cliente, los minutos que se está trazando, ¿no? Cómo nos va a proporcionar justamente este trabajo, si estoy mejorando en el proceso o no estoy mejorando en el proceso
y este proceso se está generando de repente alguna dificultad. La utilidad es para comprender la tendencia central, dispersión, frecuencia relativa de los distintos valores. Asimismo, vamos a proporcionar mediante el estudio de distribución de datos un excelente punto de partida donde la hipótesis va a acercarse al funcionamiento de insatisfacción. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Siempre voy a tender la línea a un error. Y lamentablemente, si tenemos la línea a un error, esto quiere decir que no estamos mejor. ¿Ok? Entonces tratemos siempre de tener cuantificado justamente qué actividades me generan tanto para bien, qué actividades produzco, ¿no? Estoy cansado, pero ¿qué hice? Hice cuántos informes, cuántos de repente archivos guardé, cuántos pacientes evalué, cuántas vías coloqué de repente dentro de mis procedimientos también. Pero licenciado, solamente atiendo a 5 pacientes, pero esos 5 pacientes le has administrado por zona nasogástrica, le has de repente lo has bañado en 2 oportunidades, le has colocado medicamento cada 8 horas y ese medicamento de repente es bien endovenoso y para que no esté mezclado el medicamento lo estás partiendo entre 2, y quiere decir que te has levantado, no solamente te has levantado 4 horas, te has levantado 8 horas, ¿ok? Para dirigirte hacia el paciente y poder. Entonces, todas estas actividades justamente son actividades que generan una frecuencia y se llaman el histograma de actividades y frecuencia porque realmente va a determinar la distribución de datos y vamos a ver el punto inicial. Pero habíamos mencionado el diagrama de Chicago o el diagrama de causa y efecto, que viene a ser a identificar justamente los posibles los posibles causas, tanto en problemas específicos caracterizados y ¿ok? Vamos a nacer de un problema. ¿Ok? Dice que cuando siempre nace la solución de un problema, enfocamos todo la orientación respectiva. ¿Y qué vamos a tener? La representación gráfica de las relaciones existentes entre la causa y el efecto. ¿Qué causó? Lo que tengo. Mi caída de paciente. Vamos a algo que siempre a veces o escuchamos o tenemos en las instituciones, ¿no? Porque no reparan nuestras camillas, no tienen las barandas, las patitas que tanto jalo, ¿no? Por el piso rugoso ya están sueltas y se me cae el paciente. ¿A quién no? ¿O en qué establecimiento no ha pasado? ¿Ok? Se cae el paciente y el problema es paciente traumatizado, paciente golpeado, paciente lesionado por la caída de la cama. ¿Sí? ¿Me siguen o no me siguen? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Siguen? No. Sí. Sí, muy bien. Ya. ¿Ok? Entonces yo tengo el problema. Mi paciente se cayó. ¿Ok? Y tengo que saber cuál es el motivo. Porque siempre uno dice, uy, se cayó el paciente. Mi jefa me va a gritar, me va a botar. No, 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 no lo cuentes, por favor, porque mi jefa mañana va a venir y me va a botar ese paciente porque se cayó. Señor, por favor. ¿No es cierto? Y tenemos un problema agregado de que el paciente probablemente no se lesione o tenga una lesión. Eso lo puedo reparar. Doctor, por favor, si estamos en emergencia, el paciente lo puedo de repente no, suturar si se ha cortado algo, ¿ok? Ver, hacer una evaluación de rayos X. Pero yo me voy al problema, porque yo necesito saber cuál ha sido el problema ideal para resolver y mejorar. Porque de repente, ya la siguiente paciente no solamente se va a caer y golpear, de repente puede tener una contusión frontal, ¿ok? O de la cabeza y puedo generarle una lesión mayor. Entonces, para ello, yo tengo que hacer mi diagrama de Ishikawa, que viene a ser que nace del problema. Y voy a tener mis 5 M's. ¿A qué me refiero? Maquinaria, mano de obra, método, medio de ambiente y materia prima para resolver el problema. ¿Ok? Entonces ya no lo veo como una amenaza,
sino lo veo como una oportunidad de mejora. Licenciada, sí, mi paciente se cayó, pero vamos a intentar por qué se cayó. Normalmente cuando nos pasa un error, licenciada, sí, se cayó mi paciente, sé que se va a molestar, por favor, espere un momentito que le explico. Y los jefes de por sí, si tenemos buenos jefes, van a decir, explícame, ¿qué pasó? Y voy a hacer mi espina de Chicago o mi diagrama de Chicago. ¿Por qué? Porque voy a tener que identificar maquinaria. ¿Y qué pasó con la maquinaria? Ah, la rueda se desajustó, no tiene baranda. De repente la baranda se rompió por el tiempo de uso, la rueda también se gastó, el engranaje por el tiempo de uso, ¿ok? Y este está ladeando y automáticamente. Mano de obra, la persona. De repente, la que estaba llevando la camilla era una gestante. O de repente, el paciente que estaba sobre la camilla pesaba 110 kilos y la persona que llevaba la camilla pesaba 50 kilos. ¿Podría llevar una persona de 50 kilos a una de 110 kilos? ¿Qué dicen ustedes? Me dices Jackie, Marlene, Cintia. Estamos llevando una camilla. Mi paciente pesa 110 kilos y yo peso 50 kilos. ¿Lo podré empujar bien? No, licenciada. En ese caso sería que necesitaría también apoyo, ¿no? Porque no es lógico que una de 50 kilos lleve al paciente más de 100 kilos, ¿no? ¿Cierto? Voy a hacer mi doble esfuerzo yo, ¿no es cierto? Voy a Claro. empujar, ¿no es cierto? Vamos a equilibrar de repente, ¿no? No voy a tener el mismo ángulo. Es como que una persona quiere manejar un tráiler con solamente un solo espejo retrovisor, ¿cierto? Siempre hay que coordinar, ¿no? Y lo ideal es siempre trabajar en dos personas. Entonces acá yo le pongo en mano de obra, ¿cierto? ¿Cuántos actores movilizaron al paciente? ¿Cómo lo movilizaron al paciente? Si este paciente excedía el peso del paciente que estaba llevando, bueno, ¿cierto? Hay que saber justamente dentro de la mano de obra si el paciente, el personal estaba capacitado, si dentro del personal que estaba capacitado estaba con la implementación respectiva, de repente, sí, pues puedo llevarlo, pero mi piso está liso. Todo eso tendría que considerar, ¿ok? Dentro de ello tenemos a mi método. Mi método va a ser cómo lo hizo. De repente estaba renegando el personal que llevaba, ¿no? Y empujó la camilla. Y al empujar la camilla, el paciente se cayó. O de repente el método también se asustó. Empujaba mucho la camilla y la camilla se la dio. Y como ella se corrió, el paciente se cayó. ¿Eh? El medio ambiente aquí es muy lindo. Es importante siempre cuando existe un problema saber del medio ambiente. ¿Por qué, licenciado? Porque acá intervienen los enchufes, intervienen los pisos, la iluminación, ¿ok? Y la ventilación, ¿ok? Entonces, si yo tengo un piso rugoso, por más que seamos dos personas, ¿existe riesgo de caerse el paciente en una camilla? ¿Qué dicen Sí, ustedes? ¿No es cierto? sí. El piso rugoso, estoy dos personas, la camilla está, ¿ok? Mi paciente está saltando prácticamente, ¿ok? Entonces es importante siempre saber que el medio ambiente es muy importante para conocer cómo hago mi proceso, ¿ok? Y esto va a mejorar, ayudarme o no. Y lo último, la materia prima, el paciente. ¿Eh? ¿No? Porque habíamos dicho caída del paciente. Entonces, el paciente, que es la materia prima, el paciente estaba lúcido, no estaba despierto, ¿ok? El paciente tenía algún tipo de lesión antes. Pues si el paciente está despierto, de repente puede tener un reflejo y coge, pero si mi paciente no está lúcido, de repente mi paciente está entubado, se sale el tubo, hago una aspiración y automáticamente mi paciente fallece. Entonces, hay que saber cómo voy a caminar o cómo voy a trasladar a un paciente lúcido, a un paciente con un invasivos, ¿ok? Portátil,
o cómo voy a trasladar a otro tipo de paciente como un anciano, un niño y más. ¿Ok? Entonces, es importante tener esta herramienta que dicen ustedes. ¿Les parece útil o no les parece útil? Me dice Jacqueline, ¿te parece útil esta herramienta para resolver los problemas de tu servicio, de la institución y de así poder mejorar el proceso? Dijo que sí, sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Muy bien, perfecto. Entonces póngalo en práctica en sus instituciones para mejorar todos los problemas porque nos va a ayudar, les va a ayudar y más. ¿Ok? Este va a permitir al grupo conocer el contenido del problema y no solamente la historia del problema ni los distintos personajes, sino también todo, ¿ok? Y ayuda a determinar las causas principales del problema o las causas o características de la calidad, utilizando para ello el enfoque estructural. Pueden ser los 5M. Asimismo, estimula la participación de todos los miembros del grupo de trabajo, porque yo voy a preguntarle al de implementación, le voy a preguntar a mi jefa, si hay un manual, protocolo, manejo, ¿ok? Porque yo quiero saber qué causó o qué pasó, ¿ok? Y por lo tanto, va a incrementar el grado de conocimiento sobre un proceso, ¿ok? Ya habíamos dado la idea. Acá hay un ejemplo más simple sobre la torta que se quema en el horno, ¿no es cierto? El medio, de repente la cocina es muy pequeña, ¿ok? Las personas, el medidor está mal instalado, está pobre de capacidad de la lectura, no se puede entender las recetas. El equipo, el termostato está roto, hay falla en el horno, la válvula de temperatura está errada. Métodos. El precalentado es muy alto, la mezcla está sin revolver, el horno sin enfriarse en el uso del anterior y más. ¿Ok? Y en materiales está el recipiente. Entonces, todo ello me van a generar y me van a llevar a resolver mi problema. También tenemos el diagrama de dispersión, que viene a ser entre dos variables que están relacionadas entre sí para que uno incremente a la otra. También puede ocurrir que producirse sentidos de uno y otro al contrario. Y este va a generar una línea que nos va a ayudar a medir el aumento o la disminución. ¿Qué quiere decir? Tengo dos variables, variable Y y variable X. Asimismo, dentro de las ventajas que tiene, es que se trata de una herramienta especialmente útil para identificar las posibles relaciones entre los cambios observados de dos conjuntos diferentes. Asimismo, va a suministrar los datos para confirmar hipótesis acerca de dos variables que están relacionadas. Y van a proporcionar un medio visual para probar la fuerza de una posible relación. Y tenemos el diagrama de Pareto. ¿Qué quiere decir? Que va a constituir a un sencillo gráfico que permite resolver los problemas desde algo tan simple a algo más general. ¿Ok? Como la estadística, ¿no? Vamos contando. Yo hice el día 1, 5 controles de funciones vitales. Día 2, 10 controles vitales. Pero aquí voy a hacerlo con un equipo. Ah, ok. Al día siguiente voy a hacerlo con un monitor y al día siguiente voy a continuar. Entonces, siempre dentro del diagrama de Pareto van a hacer justamente mejorar el proceso. ¿Qué nos ayuda? Las ventajas ayuda a concentrar las causas que tendrán mayor impacto en caso de ser resuelto. Proporciona una visión simple y rápida
de la importancia relativa de los problemas. Ayuda a evitar que se empeoren algunas causas al tratar de solucionar y de resolver. Su formato altamente visible va a proporcionar un incentivo para seguir luchando por más mejoras. ¿Cuál es su utilidad? Va a determinar cuál es la causa y la clave del problema, va a contrastar efectivamente las mejoras obtenidas y va a continuar con los miembros de la organización. ¿Ok? Y por último, la hoja de verificación. También la llamada hoja de checklist, de chequeo, de control, que automáticamente nos va a atender la recolección de toda la información con un registro registro manual, donde el cual vamos a saber si es posible o no es posible tener la verificación respectiva. Este lo vamos a poder determinar en no efectuado, en efectuado o de acuerdo a los parámetros que ustedes necesiten. ¿Ok? Y dentro de las herramientas de gestión, nosotros siempre trabajamos a nivel nacional con las herramientas de gestión que podemos ver y evaluar nuestro consumo nacional. Y este nos lleva también a la parte de transparencia económica de cómo vamos ejecutando cada actividad o cada presupuesto en una institución para ayudarnos justamente a saber si nuestros gestores están trabajando de una manera adecuada o no. ¿Ok? Esto es lo que les enseñé. Y con eso sería todo para el día de hoy. ¿Ok? ¿Algunas preguntas? Si no hay ninguna pregunta, muchas gracias por tu participación durante estos 3 días. Espero que les haya servido mucho de aporte toda la información que le he podido dar. Traten de colocarla automáticamente dentro de sus instancias de trabajo, sea cual fuese los factores y sea cual fuese la función que ustedes realicen. Recordemos, todos sumamos justamente cuando existe una mejora de proceso o una mejora en una institución. ¿Ok? Un gusto conocerlos y muy buenas noches con todos y gracias a ustedes. ¿Ok? Muchas gracias, Cintia. Gracias, Jacqueline. Muchas gracias, Marlene. Gracias, Cintia. Buenas noches. Gracias, Josie. Gracias, Román. Buenas noches. Muy bien, me retiro. Muchas gracias con ustedes. Hasta una siguiente oportunidad.